Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Tomás Martins, soy licenciado en psicología, terapeuta cognitivo-conductual y especialista también en el campo del mindfulness. En la oportunidad de hoy, gracias a una invitación de la Universidad César Vallejo, voy a darles una pequeña charla, una pequeña clase respecto de dos temas centrales. El primero de ellos se corresponde a las bases biológicas del comportamiento humano desde una mirada filogenética y el segundo de los temas se corresponde con la psicología del desarrollo desde una mirada ontogenética. Bien, así que bueno, sin más introducciones, comenzamos. En primer lugar, ¿qué significa la filogenia desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Básicamente tiene que ver con el estudio, digamos, teniendo en cuenta la evolución del Homo sapiens, ¿bien? Y sus antecesores, respecto a cómo han ido modificándose ciertos comportamientos, ciertos procesos mentales en términos de miles y millones de años. ¿Ok? Si hablamos de filogenia, siempre tenemos que tener en cuenta el siguiente concepto. Estamos hablando de cambios en, digamos, en lo que es una especie en particular. En este caso, como estamos hablando de psicología, nos vamos a centrar en el ser humano, ¿bien? Pero siempre tener en cuenta que la filogenia remite a una cuestión de temporal de millones de años de evolución. Si hablamos de evolución, entonces no podemos dejar de mencionar justamente a la teoría de evolución de Charles Darwin, ¿ok? Que sostiene básicamente que las especies cambian por selección natural. ¿Ok? Si las especies cambian por selección natural, no solamente vamos a poner o entender que solamente cambia su anatomía, sino también, por ende, su comportamiento, su pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, bueno, desde la mirada de Darwin, los individuos mejor adaptados, ¿adaptados a dónde? Sería al ambiente, ¿ok? Es el concepto central. Sobreviven y transmiten sus características. Esto genera, digamos, cambios graduales y diversidad biológica. Y en los seres humanos esto permite comprender por qué el comportamiento tiene una base biológica producto de la evolución. Esto nos lleva a tres ejemplos bien sencillos que ahora vamos a ver para comprender justamente cómo los comportamientos humanos que tenemos incluso nosotros hoy en día vienen producto de la evolución. En el primero de ellos podemos, por ejemplo, pensar en la respuesta de lucha o de la huida. Si pensamos en el hombre de las cavernas, vamos a entender que este comportamiento de luchar o huir, que se corresponde con una activación fisiológica justamente del sistema nervioso para preparar el cuerpo a través de la liberación, bueno, de adrenalina y demás, para preparar el cuerpo para ya sea luchar o huir de la amenaza real, este mecanismo ha sido completamente útil, obviamente, a los efectos de hacer sobrevivir a la especie, por lo cual se ha pasado a las siguientes generaciones y generaciones a lo largo de miles y millones de años, con lo cual nosotros, el Homo sapiens moderno, también tenemos estos mecanismos que son heredados de la evolución de nuestros ancestros. Sin embargo, obviamente no lo que dispara, digamos, los mecanismos, por ejemplo, de la adrenalina y demás, o la preparación para la lucha o la huida, ya no son, la mayoría de las veces, cuestiones de vida o de muerte. El estímulo que produce el miedo es simplemente una cuestión mucho más básica, mucho más que no es de vida o de muerte. Por ejemplo, pensemos en alguien que tiene miedo a presentarse a un examen. ¿Ok? Ahí el miedo generado por el examen es el mismo miedo, entre comillas, que le generaba al hombre de las cavernas encontrarse con algún depredador natural. Se activan los mismos mecanismos, el cuerpo experimenta lo mismo. En el caso del hombre de las cavernas, eso es una respuesta útil adaptativa al entorno para la supervivencia y en el caso del estudiante no es así, porque digamos, justamente por activación de todas estas cuestiones fisiológicas, el resultado es que me pongo más nervioso para un examen
y por ende no cumplo con esa meta. También se trata de una cuestión que no es de vida y de muerte, pero es simplemente entender estas cuestiones, estos mecanismos, como rezagos, ¿bien? De justamente un proceso de evolución de millones de años. En segundo lugar, bueno, tenemos los pensamientos, todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas. Entender esto en primer lugar, los pensamientos son comportamientos, solamente que son comportamientos privados, no pueden ser observados de una manera, o sea, digamos, desde afuera, sino desde adentro, por, digamos, lo que una persona refiere de lo que piensa, pero siguen siendo comportamientos, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con justamente la evolución del pensamiento para lograr una mejor planificación, anticipación, todo lo que tiene que ver con el raciocinio humano, básicamente es un comportamiento mental interno, de nuevo privado, que ha permitido, por ejemplo, tomar decisiones cada vez más complejas y eso, digamos, ha tenido una consecuencia favorable para el ser humano, para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en desarrollar comunidades, desarrollar inventos que le han permitido, digamos, si hoy lo vemos desde nuestros días, construir ciudades, construir medios de transporte y demás, todas esas cuestiones fueron por una cuestión, valga la redundancia, evolutiva del pensamiento, que es de nuevo un comportamiento. Y lo mismo también las emociones y la conducta social. Las emociones, las más primarias, por ejemplo, la tristeza, la ira, el miedo, y demás, son emociones que tienen un sentido evolutivo, sirven para algo, sirven para adaptarnos mejor al ambiente, o mejor dicho, le servían también a nuestros antepasados para interactuar mejor, regular la conducta social, cooperar de una manera más efectiva con las otras personas y generar vínculos que le permitan desarrollarse como individuo y como, digamos, también a nivel social. No olvidemos que el Homo sapiens es un animal social, ¿ok? Entonces, todas estas conductas, que en este caso las entendemos en este sentido como emociones, ¿bien? O conducta social, han permitido, digamos, al ser humano desarrollarse también. Un concepto englobador, para cerrar esta cuestión, es la continuidad filogenética. Básicamente implica que los humanos, o el Homo sapiens, comparten mecanismos biológicos y conductuales con otras especies. Esto permite explicar por qué muchos comportamientos actuales, miedo, agresión, apego o cooperación, no son irracionales ni modernos, sino respuestas adaptativas heredadas evolutivamente. ¿Ok? Esto además de nuestra propia línea evolutiva, tenemos que entender que en términos de evolución, el ser humano ha ido, digamos, sacando ciertos comportamientos, ciertas reacciones y demás de otras líneas evolutivas. Esto es básicamente entender que el ser humano es un animal en sí mismo y al igual que cualquier otro animal, tenemos distintas líneas evolutivas que han obviamente confluido en una que llamamos hoy Homo sapiens, ¿bien? Pero es producto de una evolución mucho más compleja. Pero ojo, no todos los individuos de una misma especie se comportan de la misma manera frente a los mismos estímulos. Cada individuo en particular tiene su propia personalidad. La personalidad, ¿qué viene a ser en este sentido? Bueno, una manera de modular los comportamientos. Si vamos a una definición básicamente a grandes rasgos de lo que es la personalidad, vendría a ser algo así como aquellos rasgos o características en términos de emociones, pensamientos y comportamientos que tiene justamente una persona, que son estables y los mantiene a lo largo del tiempo. Pero nosotros nos vamos a centrar netamente en lo que son los comportamientos y cómo la personalidad en sí misma, que es una moduladora de estos comportamientos, tiene bases biológicas. En este sentido, aparece, digamos, hay muchas teorías respecto a esto, pero vamos a centrarnos específicamente en el modelo psicobiológico de la personalidad del psicólogo alemán Hans Eysenck, el cual propuso justamente un modelo de personalidad con base en la biología, a partir de la cual explica que las diferencias entre las personas no son producto solo del ambiente, como lo era desde la teoría darwinista, sino también de cómo funciona su sistema nervioso.
Bueno, acá verán forma parte de uno de los manuales de Eysenck donde explica su teoría y los distintos tipos de personalidad. En lo que es el modelo de Hans Eysenck, de nuevo es una teoría muy compleja y extensa, bien acá simplemente la vemos por arriba. La personalidad tiene una base en el funcionamiento del sistema nervioso y esto influye directamente en los comportamientos. Las diferencias en la actividad cortical y en la reactividad del sistema nervioso autónomo generan distintos rasgos, como extraversión o neuroticismo, que son dos tipos de personalidad que describía Eysenck. Hay más que predisponen a las personas a responder de ciertas maneras. ¿Ok? Entonces acá no es simplemente una cuestión del ambiente, del entorno que va generando, digamos, o haciendo emerger determinados comportamientos, sino que hay ciertos comportamientos que también están ligados a el sistema nervioso, ¿ok? A la anatomía del sistema nervioso, o lo que podemos decir también neurofisiología. Así, la personalidad actúa como un puente entre lo biológico y la conducta observable, explicando por qué ante una misma situación distintas personas reaccionan de forma diferente. Por ejemplo, ante un mismo hecho podemos ver algún hecho peligroso o alguna situación de peligro en la calle, supongamos un choque entre dos autos, y va a haber una persona que se va a horrorizar y otra persona que va a mantener la calma y, digamos, va a tratar de ayudar en esa situación. Es la misma situación, dos reacciones completamente distintas. ¿Qué explica la diferencia? Para Einstein, en este caso, la personalidad. Entonces, una persona va a tener una, digamos, una actividad cortical particular que le va a permitir concentrarse, digamos, manejar mejor sus emociones en ese momento límite para responder de una manera más efectiva a la situación dada, mientras que la otra persona todo lo contrario. Bien, bueno, esto nos lleva al segundo tema. Veremos que están relacionados. Una cosa es lo que hemos visto recién, que tiene que ver con justamente los distintos cambios que ha tenido el ser humano en términos de millones de años. Acá nos vamos a centrar entonces desde una mirada ontogenética para abordar la cuestión de la psicología del desarrollo. Básicamente tiene que ver con el concepto de, bueno, cabe explicar primero entonces qué es la ontogenia, ¿bien? Es básicamente el estudio desde la psicología que explica o trata de explicar, mejor dicho, las distintas etapas que va atravesando un individuo desde que nace hasta que muere. ¿Ok? Acá vemos el ejemplo con una planta simplemente, pero obviamente nosotros nos vamos a enfocar en el ser humano. Igualmente el ciclo es el mismo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos o no y finalmente morimos. Se imaginarán que la psicología, ser una ciencia humana, con mucho debate interno y demás, sobre la cuestión misma del desarrollo de la propia especie, en términos ontogenéticos, de nuevo, desde que nacemos hasta que morimos, hay también entonces muchas teorías al respecto. La primera de ellas, bien, yo simplemente acá he agarrado algunas, no todas, porque son un montón y si no la extensión de este video va a ser muy larga, pero he, digamos, capturado las principales, ¿ok? Las más conocidas y más difundidas. La primera de ellas es el desarrollo psicosexual de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Él va a hablar de etapas psicosexuales. ¿Por qué psicosexuales? Porque, bueno, la teoría psicoanalítica tiene, digamos, gira en torno a la cuestión de la sexualidad humana, no comprendida como algo vinculado solamente a la cuestión de tener relaciones sexuales o algo por el estilo, sino la sexualidad en un sentido mucho más amplio, vinculado a, a todas las cuestiones que tienen que ver con el placer humano. Bueno, básicamente lo que dice Freud es que estas etapas, que pueden ser que son la oral, la anal, la fálica, la latencia y la genital, implican distintos conflictos específicos, ¿ok? Pero, digamos, Freud se centra, digamos, en los primeros años de la vida, desde que nacemos hasta entrada a la pubertad. Y va a decir que una resolución inadecuada en alguna de estas etapas
o más de una, genera fijaciones que influyen en la personalidad adulta. Entonces el desarrollo para Freud es secuencial y determinado por procesos internos. En una línea similar, dentro del enfoque psicodinámico, Erik Erikson hace, digamos, alusión al desarrollo psicosocial, amplía la perspectiva freudiana, va a hablar de ocho etapas en concreto, que las va a llamar, o mejor dicho, van a estar definidas por un conflicto en específico. Por ejemplo, confianza versus desconfianza, esto se corresponde a un recién nacido, confianza y desconfianza del entorno, de las figuras que lo van cuidando, lo van asistiendo y demás, o sea, los padres y demás. Y después, por ejemplo, también hay otra etapa que es la identidad versus la confusión que se genera en la adolescencia. Obviamente son ocho etapas, simplemente es un breve resumen de toda esta teoría que es muy larga. El desarrollo entonces para Erickson no termina en la infancia, sino que continúa hasta la vejez, integrando factores individuales y sociales, donde la resolución de cada crisis fortalece aspectos del shock que influyen en las etapas posteriores. Bueno, una de las teorías más importantes, o más conocidas y difundidas, con, digamos, influencia no solo en la psicología, sino también en los sistemas de educación a lo largo y ancho del mundo, es la teoría de Jean Piaget, el constructivismo individual. Hay distintas maneras de llamarlo, pero es una teoría cognitiva centrada, digamos, en cómo el ser humano va desarrollando el conocimiento, básicamente, de una manera constructiva, no por acumulación. Va a describir cuatro etapas: la sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y formales. Bien, todas estas etapas acontecen entre los 0 y 11, 12 años aproximadamente. De nuevo, está centrada en los primeros años de la vida, simplemente, por justamente la cuestión del conocimiento. Entonces, para Piaget, a lo largo de estas etapas, el sujeto construye activamente el conocimiento mediante la interacción con el entorno. Son etapas universales y siguen un orden invariable. Y como dijimos antes, el desarrollo para Piaget no es algo acumulativo, sino estructural. Por eso se llama enfoque constructivista, donde cada etapa supone una reorganización cualitativa del pensamiento. En una línea bastante similar aparece el constructivismo social de Vygotsky. Entiende que el desarrollo es un proceso continuo, profundamente influido por lo social, el lenguaje y la cultura. Para él, de nuevo, no es una cuestión de etapas, no habla de etapas directamente, tampoco son universales, porque justamente están influidas por lo social y por la cultura, y por lo tanto eso, digamos, es una lotería. Y introduce un concepto muy conocido, digamos, en la obra de Vygotsky, uno de los más conocidos, que es el de la zona de desarrollo próximo, destacando que el aprendizaje guiado por otros impulsa el desarrollo. Lo podemos pensar en la escuela, lo podemos pensar entre un grupo de pares que uno le va enseñando al otro. El enfoque conductista, bien, de Skinner, podemos vincularlo directamente a lo que es generalmente conocido como la teoría del aprendizaje, ¿bien? Solo que en este caso de la psicología, Skinner va a decir que el desarrollo se entiende como una acumulación justamente de aprendizajes a partir de la interacción con el ambiente mediante mecanismos de refuerzo y de castigo. ¿Ok? Refuerzos positivos, refuerzos negativos y castigo o también extinción de la conducta y demás conceptos de la teoría conductista que van justamente moldeando el comportamiento humano. La historia entonces del aprendizaje es más relevante que la edad o las estructuras internas, dirá Skinner. Una teoría bastante más moderna es la de Albert Bandura, integra procesos conductuales y cognitivos. El desarrollo ocurre a través del aprendizaje por observación, esto es el modelado, y la interacción con otros. No propone etapas tampoco, sino un proceso progresivo donde la autoeficacia cumple un rol central. Y por último, el enfoque ecológico de Uri Bonfenbrenner tampoco plantea etapas del sujeto para lo que es el desarrollo humano,
sino que justamente el desarrollo es el resultado de la interacción entre múltiples sistemas, micro, meso, exo y macrosistemas. Se enfoca en cómo justamente los distintos niveles del entorno influyen de manera dinámica en la trayectoria del individuo. ¿Ok? Ahí las típicas, la teoría de von Frembrenner está explicada, digamos, con un cuadro, bien, mejor dicho, digamos, distintos círculos concéntricos que se van alejando. El primero es el microsistema, después el mesosistema, el exosistema. El microsistema vendría a ser el individuo, básicamente, que va interactuando con otros sistemas, por ejemplo, la familia, la comunidad, etcétera, etcétera. Y a partir de esa interacción, digamos, que explica en este esquema von Frembrenner, es que se va produciendo justamente el desarrollo. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Espero que este material les sirva para sus respectivas cursadas y bueno, espero encontrarlos brevemente. Un saludo.